Listo. Nos encontramos con la profesora Isabel Cristina Martínez Farfán. Ella es licenciada en educación preescolar y tiene una maestría en educación. Es actualmente la coordinadora académica de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá. Nos encontramos con ella para hacerle una entrevista, para establecer un diálogo en torno al marco jurídico educativo en Colombia, la legislación educativa en Colombia. Mi profe Cristina, muchas gracias por aceptar esta invitación y por regalarme unos minutitos de su tiempo. Muchas gracias, mi profe, por invitar. Mi profe, vamos a conversar, decía en la introducción, sobre el marco jurídico de la educación en Colombia, vale decir, la legislación educativa en Colombia. Tengo unas 5 preguntas que quiero formularle para entablar este diálogo en torno a este tema importantísimo en el desarrollo de la labor educativa en nuestro país, tanto en el campo docente, directamente en el salón de clase, en el trabajo directo con el estudiante, como de frente a la gestión educativa, a la administración educativa y todo lo que tiene que ver en el campo del ejercicio de la educación en el país. Entonces vamos a comenzar con un primer elemento. Le pregunto, mi profe Cristina, ¿qué idea tiene usted del ordenamiento jurídico o la legislación educativa en Colombia? Bueno, la legislación educativa en Colombia, como bien lo dice, base primordial para todo el desarrollo, ¿no es cierto? Y puesta en marcha de todos los procesos educativos en el país. Entonces, tengamos en cuenta que la legislación tiene que empezar desde la base de la Constitución Política de Colombia, ¿no es cierto? Sí, y lo que tiene que ver, obviamente, con los artículos que están, digamos que, dedicados o dirigidos a lo que es el derecho a la educación como derecho fundamental que todos tenemos. Y de aquí para acá, pues nuestra ley 115 de 1994, que es la que nos da, y a partir de ellas, pues todos los decretos y obviamente reglamentaciones decretos, normas, reglamentaciones y que se desprenden para poder dar vida a esa Ley General de Educación, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que la Ley General de Educación también nos define todo lo que son los niveles, lo que son los niveles obligatorios, y de ahí se desprende, muy importante que quiero mencionar, pues sí, las últimas, digamos el decreto reglamentario 1618 del 2013, que habla sobre obviamente la atención a la discapacidad, y el año pasado pues la que nos salió en el 2017 en agosto-septiembre, que fue el decreto 1421, que tiene que ver ya con la puesta en marcha de la atención. Y pues otro mucho más, que es una legislación larga. Colombia tiene una tradición bastante interesante y creo que tiene una legislación bastante robusta, que es necesario, es ya digamos que ponerla en marcha como tal en las instituciones educativas. Entonces, en sus palabras, podríamos decir que el marco jurídico colombiano en torno a la educación está basado, primero la Constitución, segundo la Ley General de Educación 115, y a partir de ahí una serie de decretos que se van aplicando a cada campo concreto del quehacer docente. De acuerdo. Perfecto. Un segundo aspecto, mi profe Cristina, tiene que ver ya con el ámbito internacional, a nivel de tratados. ¿Qué sabe usted sobre tratados internacionales que aporten al quehacer educativo en el país? Exacto. Entonces, de aquí tenemos que partir que Colombia es miembro de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Somos miembros fundadores, estamos desde el inicio, en este momento seguimos como miembros activos, como tal adscritos a Naciones Unidas, con nuestra representante, creo que todavía es María Emma Mejía, que nos representa ya en la Asamblea General. Colombia pues se adscribe y hace, obviamente, digamos que toma parte en todas las legislaciones, orientaciones y lineamientos que dan Naciones Unidas, y entre esos muchos tratados internacionales. De los más importantes que yo considero, pues obviamente adscribirnos a todo lo que tiene que ver con comprometernos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un tratado internacional en que hemos dicho sí a los objetivos. Venimos de acabar pues los objetivos del milenio, que eran 8, y en este momento son 17 los desarrollos sostenibles, dentro de ellos la educación de calidad inclusiva es uno de los que nos hemos comprometido, y de ahí se desprenden un montón de legislaciones, entre ellos legislaciones como por ejemplo intercambios internacionales. La internacionalización se ha convertido en un elemento muy importante, y lo que es la atención a la diversidad, que son dos aspectos que pues si nosotros juiciosamente nos adscribimos, podemos hacer la realidad. Esta internacionalización es bien interesante porque significa una movilidad académica, no solo de estudiantes sino de docentes, que obviamente nos permiten ahí avanzar en muchos procesos, digamos, de
reconocimiento internacional también de esa diversidad, ¿no es cierto? Y a esto creo yo que deberíamos agregar la inclusión de Colombia en los exámenes, en las pruebas PISA. Esa es la que me faltaba. Sí, Colombia se adscribe también a participar junto con la Comunidad Europea a, digamos que, examinarnos cómo vamos en las pruebas PISA y pues obviamente analizarla también paralelamente con los resultados de las pruebas saber, ¿no? Que hace parte también de ese fenómeno de la internacionalización. ¿Y qué decir, mi profe Cristina, sobre los derechos del niño y sobre todo el Tratado Internacional del reconocimiento del niño como persona y la defensa del derecho a la educación que tiene el niño, que viene desde la Constitución, que viene desde la ley? Y recordemos también desde la Declaración Universal de los Derechos de Naciones Unidas también, a la que obviamente de ahí también se desprende nuestro trabajo. La OEA, que también juega un papel importante en todo el proceso educativo colombiano, y no solo en el caso de la niñez, en el caso también del campo de los posgrados, la OEA está favoreciendo bastante la apertura y la inclusión del estudiante colombiano, del estudiante de educación superior, para acceder a programas de posgrado, que es importante en este fenómeno de internacionalización, en todo este fenómeno de globalización y apertura que vive el mundo, y especialmente en este entorno de la internacionalización de la educación en Colombia. Mi profe Cris, un tercer aspecto sobre el que le he pedido conversarnos. En términos generales, ¿qué le aporta el ordenamiento jurídico a la educación colombiana? Pues el ordenamiento colombiano yo considero que es la espina, ¿no es cierto?, la médula, digamos que el esqueleto, el que da las orientaciones y elementos, la base fundamental. Yo personalmente considero que tenemos una legislación, como ya dije anteriormente, robusta. Sí, señora. Y hay falencias, obviamente. Yo también, leyendo los decretos reglamentarios, tengo algunas diferencias, sobre todo en cuanto a, digamos, denominación de ciertas cosas, en donde no se tienen en cuenta los avances de la academia. Y pues obviamente mesas de trabajo del Ministerio, de nuestra legislación, de nuestro Ministerio de Educación, pues aunque intentan reunir a los expertos y académicos que tienen que ver, muchas veces pues quedan algunos ahí inconsistencias que no van, pero pues digamos que a nivel general considero que es una ley que nos permitiría hacer un trabajo si es que pues se logra como tal realizarlo en las instituciones educativas. Pienso que ya de ahí viene un trabajo a nivel académico, sobre todo de docentes. Hay que repensar las licenciaturas, hay que repensar la formación de docentes. El sujeto pedagógico que se está formando en este momento no está dando curso a las necesidades del entorno. Tenemos que pensar en un sujeto pedagógico que sea un docente investigador, que sea un docente en capacidad de detectar, observar y actuar sobre problemas educativos en su entorno para darle precisamente respuesta a las necesidades de las comunidades. No hay dos comunidades iguales. Colombia es un país diverso, América Latina es un país diverso, el planeta es un espacio diverso, y el educador de hoy no puede pensar para la homogeneidad, sino para la heterogeneidad. Correcto. Por lo tanto, ese sujeto pedagógico debe cambiar. Es correcto. En un siguiente aspecto, mi profe, ¿nos puede usted mencionar algunos de los documentos de los que referíamos al inicio, como detallar puntualmente algunos elementos de esos documentos que hacen parte del cuerpo legislativo de la educación en Colombia? Pues detallar la base, primero pues sí, la Constitución Política de Colombia, que tiene que ser punto de partida para cualquier legislación de cualquier ramo, y de ahí obviamente la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, en la cual encontramos pues interesantes aspectos que todavía siguen vigentes, como la definición de currículo, ¿no es cierto?, como el conjunto de principios, metodologías, objetivos, planes de estudio y proyectos educativos institucionales que tienen que dar cuenta de una variedad de identidades regionales, ¿no es cierto?, en pro pues precisamente de esa conservación de identidades. A mí me encanta la definición de currículo, siempre la retomo y vuelvo a ella, sigue vigente, y fíjese que desde el año 94 no ha cambiado esa definición. Han cambiado pues obviamente lo que tiene que ver con las áreas y con las, digamos, las asignaturas obligatorias, para dar cabida a otras, como vimos hace unos años, emprendimiento, por ejemplo, que no estaba.
la Cátedra de la Paz que viene. Sí. Entonces, aunque esa ley sigue teniendo unos elementos que no se cambian, porque pues lo bueno no se cambia, Exacto. ¿cierto? Y lo que no nos ha servido pues lo adaptamos. Sí, es una ley que obviamente permite desde la legislación pues tener esas adaptaciones. Sí, señor. En el campo de la evaluación tenemos el decreto 1290, que es también fundamental en el quehacer educativo. Tanto el docente frente al estudiante como el estudiante frente a sí mismo o el estudiante frente a los procesos educativos o los procesos en los cuales se desenvuelve el docente. Y esta ley, fíjate, mi profe, que también nos da una amplia gama de definición de lo que es evaluación, ¿no? Sí. No solamente la evaluación como proceso, sino la evaluación como investigación, la evaluación como medición, la evaluación en diferentes aspectos. Y a mí lo que me preocupa mucho es que sí, esas reflexiones, a veces la ley está dada, pero a veces no se conoce, ¿no? El docente no conoce la gama. Hace unos días precisamente... se aplica. Exacto. Teníamos una preparación para pruebas saber de estudiantes de licenciatura y les preguntábamos, les pedíamos por favor que nos definieran evaluación. Y el estudiante la define como medición nada más. Entonces es necesario también replantearse que un concepto como puede tener varias acepciones, pero no puede quedarse solamente, no podemos quedarnos en la evaluación como medición nada más. Tenemos que adentrarnos. Y un último aspecto, mi profe, es desde el ámbito legislativo, ¿qué considera usted debe cambiar en Colombia en función de la calidad de la educación? Desde el ámbito legislativo, sí, señor. Yo pienso que debe haber una amplia concertación en aspectos primero de conceptualización. Digamos, por ejemplo, con respecto a la discapacidad, es donde más, digamos, que tengo acepciones. Con respecto a la inclusión, porque nos encontramos a veces con normatividades que en un lado la definen de una manera, en otros de otra, y entonces habría que ponerse un poco de acuerdo, porque a veces precisamente la conceptualización parte después de la acción. Sí, exacto. Entonces el pensamiento define la acción y es necesario primero un acuerdo a nivel legislativo que se puede superar. Yo a nivel legislativo, pues digamos que nosotros ya contamos con la ley, los reglamentos y la normatividad y los decretos necesarios para poder hacer un trabajo interesante. Pienso que muchas veces lo que sí la legislación debe ir unida digamos que de la academia un poco más para lograr un empate que pues dé solución a las necesidades de la... Me atrevería yo a resumir su intervención diciendo que nos faltaría conocimiento y aplicación. El marco jurídico está dado. ¿Qué nos falta? Conocerlo y aplicarlo en el salón de clase y en el ejercicio docente. Es muy importante. Aquí las instituciones de educación superior que tenemos programas de licenciaturas, pues tenemos un gran reto. Sí, señora. Y es obviamente lo que hablaba al principio, un sujeto pedagógico que pueda dar cuenta, que conozca la legislación, que se empodere de que tiene un gran campo de acción y una responsabilidad inmensa. Pues en las docentes, yo pienso que a mí alguien me preguntaba, Julián, en un taller que hicimos, que cuáles consideraban que era necesario para que el cambio en la educación se diera en Colombia. Digo, pues a nivel primario tenemos que cambiar obviamente las concepciones en educación superior, en formación de docentes. Y como formadores y formadores, esas responsabilidades tenemos las directivas docentes universitarias. Mi profe Cristina, muchas gracias por regalarme este espacio, muchas gracias por compartir estas impresiones en torno a estos temas que hacen parte del marco jurídico de la educación en nuestro país.